Bienvenidos a la clausura de nuevos encuentros de experiencias educativas. Una clausura de estas personas que nos acompañan. Bienvenidos a Vicente del Bosque y Óscar Campillo Arteixo, un ayuntamiento que apuesta por la educación tecnológica. Boa tarde. Vamos entre dos. Vamos. 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 Gracias, R2. Gracias. Boa tarde ya. Gracias, R2. Benvidos. Podría seguir intentando hablar en galego, pero como aunque paso muchos fines de semana, los que puedo en Ancares, que falan galego, no me voy a aventurar por si acaso. Estamos esta tarde aquí, Vicente del Bosque y yo, que somos los nuevos, encantados de compartir un rato con vosotros en un ayuntamiento que efectivamente se distingue por una apuesta por lo más importante, que es la educación de los niños, de los adolescentes, que todos coincidimos en que es la raíz de todas las ventajas o las desventajas, que está en la raíz de los problemas que tenemos después en la vida adulta y que tiene la sociedad, pero que habitualmente nos sirve para decir que nos preocupamos, pero no para apostar realmente por ella. Aquí lo hacéis y me parece ejemplar, me parece aleccionador, me parece admirable. Bueno, clausuramos hoy los segundos encuentros de experiencias educatics, una iniciativa que se enmarca dentro de Arteixo Innova, que se celebraron en los días 17, 18 y 19 de enero, en este caso con el cerebro como protagonista, ese órgano enigmático y poderoso, mágico casi del ser humano, bajo el título Eu y las miñas circunstancias. Nos acompaña Vicente del Bosque, campeón de tantas cosas, ¿verdad? Pero campeón de la vida, ya os explicaré después por qué. Carlos Calvelo, vuestro alcalde, Celina Varela, concejala de Relaciones con la Comunidad Educativa, el resto de concejales y autoridades y vosotros, los vecinos que hacéis posible todo esto. Le dejo la palabra a vuestra concejala, que además me parece que tiene una noticia muy buena. Celina. Hola, buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a todos los alumnos, padres, docentes y trabajadores del Concello de Arteixo, que han estado trabajando durante todo el año en el proyecto Arteixo Innovación. Muestra de ello es el premio que hoy hemos tenido noticia que ha dado el Ministerio al Centro de Educación Infantil y Primaria Ponte dos Brozos. ¡Toma! Premio Nacional en las Tecnologías. Muchas felicidades al director y a todo el centro. Muchas felicidades. También quiero agradecer de forma especial la presencia de Óscar Campillo, nuestro conductor en este acto, y un periodista de extensa y premiada trayectoria. Y, por supuesto, a don Vicente del Bosque, a quien no voy a presentar, pero sobre todo del que quiero decir y agradecer su presencia en Arteixo. Su presencia en Arteixo es la comprobación de que sus virtudes personales y su compromiso con valores como la educación son excepcionales. La colaboración de don Vicente del Bosque con este proyecto educativo es la prueba de que también es un campeón mundial en compromiso. Muchas gracias, don Vicente. El compromiso que personas como don Vicente del Bosque tienen es una de las virtudes más necesarias para que funcione un proyecto como el Arteixo Innovación.
en donde todos los actores del sistema educativo de Arteixo y el propio Concello se han puesto de acuerdo para mejorar la educación que se imparte en los centros del municipio. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que este tipo de programas y eventos sigan aumentando las posibilidades de que los alumnos de Arteixo tengan un plus en educación, que les pueda servir para lograr sus metas en la vida. Sin más, quiero dar paso a nuestros invitados de hoy y volver a agradecerles que pongan el broche de oro a un proyecto como Arteixo Innovación, que defiende la educación como uno de los valores principales en la vida de una persona. Gracias a todos. Sí. Celina, me parece que tenías un detalle para don Vicente del Bosque. Sí. Vamos a ver. Un trabajador municipal, Naya, nos ha traído este libro de Aspronaga, una asociación pro personas con discapacidad intelectual de Galicia, y quiere, su mujer, que está muy implicada con esta asociación, quiere que le hagamos llegar a don Vicente del Bosque este libro. Muchas gracias. Bueno, entrenador, jugador, Vicente, nos toca. Os decía al principio que representaba a Vicente como campeón de la vida, ¿no? Y ahora os cuento por qué. Por supuesto, podéis levantar la mano cuando queráis durante los 3 cuartos de hora que va a durar esta charla, y si alguien quiere intervenir o quiere preguntarle o quiere, por supuesto, está abierto. Yo conocía todos conocemos a Vicente del Bosque, por supuesto, primero como jugador del Real Madrid, después como entrenador de las categorías inferiores, después como entrenador del Real Madrid, después como entrenador de la selección. Pero claro, en mis tiempos de director de marca, pues tienes un trato mucho más personal con los protagonistas del deporte. Y aunque ya tenía noticias de él, siempre me sorprendió, porque es un tipo que ha pasado por el fútbol desde chiquinín, y no el fútbol ha pasado por él, como les pasa a tantos otros futbolistas. Él ha crecido en el fútbol como jugador, después como entrenador, pero también como persona, y ha ayudado a todos los que han estado a su alrededor durante todo ese tiempo, especialmente cuando estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, pero durante todo el tiempo a crecer también como personas, fiel a los valores del deporte, de los que todo el mundo hablamos también, como de la apuesta por la educación, pero que no todo el mundo después los apostamos de verdad en nuestra vida real. Fundamentalmente el respeto al rival, que habréis observado, que no es un entrenador al uso, porque es poco frecuente escuchar, o tan infrecuente que nunca ocurre escuchar a Vicente del Bosque un juicio negativo del rival. La elegancia tanto en la derrota como en la victoria, que es a veces mucho más difícil saber ganar que saber perder, y una vocación de fútbol. Es un hombre auténtico, que es como parece, ¿no? No tiene una cara delante de las cámaras y otra detrás de las cámaras. Es un hombre leal al fútbol como juego, como deporte. También es una industria, además, cada vez más poderosa, más potente, donde se mueven más ingentes cantidades de dinero y de egos, y donde pues, todas las grandes marcas se vuelcan porque obviamente obtienen beneficios y retorno, pero en esencia sigue siendo un juego, y eso es lo que arrastra a tanta gente a los campos. Y no es una guerra, no es una batalla, ¿no? Hay veces que hay gente interesada en crear guerras y batallas inexistentes. La deportividad es otro valor que ha caracterizado siempre a Vicente del Bosque, y que tuvo que echar mano de su convicción en la deportividad en algunos momentos de la sección española, de la que hablaremos después. Y la personalidad. A menudo la gente dice, Vicente es un hombre muy bueno, muy majo, pero con un cierto rintintín ahí, como si ser bueno no fuera bueno en el fútbol. No, Vicente es una persona con una personalidad muy fuerte. No es igual ser agresivo, lo contrario de ser agresivo no es ser blando, es ser firme, y Vicente lo es. Me gusta definirle como el poder de la sencillez, que es
un poder, os aseguro que muy fuerte cuando lo sabes mantener siempre. Siempre cito, él ya está harto de escuchármelo, una frase que me dijo una vez en Valencia. Le daban un premio y yo estaba con él, porque era un premio de una de las revistas de Unidad Editorial, donde yo estaba antes, y era un premio muy voluminoso y bastante pesado. Y yo me acerqué a cogerse, para que no lo tuviera él con el premio en el cóctel posterior. Y él no me dejó y me dijo: hijo de pobre no necesita criado. Bueno, para siempre me quedó esa frase grabada, porque me parece que refleja muy bien su empeño por seguir siendo, no sé si te llamaban Vicentín en Salamanca o como te llamarían, pero bueno, seguir siendo la misma persona a pesar de la fama, de la popularidad, del dinero, de las cámaras, de las fotos, de las copas. Empezamos. ¿Cómo se entrena? Bueno, primero, ¿me permites que me presente? Ya estamos, muy bien. Por lo menos dar las buenas tardes a muy todos. Muy bien. Buenas tardes. Y muy agradecido por los detalles al ayuntamiento, representando a su alcalde, a todos los concejales, a toda la corporación municipal, ¿verdad? Y a todos los vecinos de Arteixo. Me alegra muchísimo que el fútbol sea en este espacio, que al final es un espacio educativo, que el fútbol sea considerado, que no siempre ha sido así, no ha tenido la gran estima de todo el mundo, pero afortunadamente en este momento yo creo que ocupa un lugar en la sociedad española y eso siempre es bueno. Si estoy aquí es porque ha habido algún inductor o alguna inductora que está mezclada por ahí entre vosotros, y el inductor ha sido Óscar Campillo. Lázaro Carreter, que era un filólogo muy bueno y que escribía una columna los lunes en los periódicos de Madrid, en un momento dijo que, y en este es bien al caso, que si las cosas salen bien y vosotros estáis conforme que yo esté aquí, pues el artífice serán ellos dos. Pero si salen mal, los culpables son ellos, porque yo no he dicho nada por venir, han sido ellos. Y me acuerdo que Lázaro Carreter dijo en una declaración mía después de un partido, dije: el culpable de que hayamos ganado ha sido Iker Casillas. Y entonces el hombre dijo: el entrenador del Real Madrid no se entera, es un inculto, dice, no sabe que alguien que hace una cosa buena, como era ganar un partido, nunca puede ser culpable, es artífice. Dicho esto, yo cuando me he venido aquí le digo a Óscar, ¿de qué hablamos? Porque claro, hay gente joven y gente mayor, gente padres y yo por mi parte me gustaría hablaros un poco de lo que ha significado el fútbol en mi carrera. Yo he dejado atrás hace muy poco, una historia muy emocionante de un recorrido larguísimo del fútbol, porque toda la vida he estado alrededor del fútbol. Yo no soy ningún conferenciante, soy un hombre que ha estado toda la vida solo alrededor del fútbol y siempre pensando en el próximo partido, siempre, toda la vida se me ha pasado. Yo creo que el domingo jugamos contra no sé quién, el miércoles jugamos contra no sé quién, y hemos estado pensando, y afortunadamente, digo afortunadamente porque no siento ninguna nostalgia del pasado, pero sí que he dejado de pensar en ese siguiente partido. Y he estado 8 años y he dejado atrás 8 años en la selección nacional, que han sido muy intensos, que nos ha dado tiempo a todo. Hemos ganado, hemos perdido, hemos dado satisfacciones, hemos dado disgustos. Y yo creo que todo eso nos ha dado una fuerza emocional grande pues, para vivir y saber que las victorias son muy bonitas, que son muy emocionantes, que hay que disfrutarlas, pero que hay que relativizar el éxito, igual que hay que relativizar el fracaso, porque no podemos, porque no hay ningún deportista que gane siempre. Ninguno. Y lo digo para los más jóvenes principalmente, que nosotros estéis en la obligación de admitir la derrota, de educaros para admitir la derrota, porque no siempre se gana. Y el mejor ejemplo son estos 8 años que he pasado en la selección nacional. Pero no solo eso. He sido un hombre que ha estado 36 años en un club como el Real Madrid, que he pasado por 4 etapas magníficas, fantásticas, de cualquier niño que cumple un sueño, que llega para hacer méritos para ser jugador de fútbol y lo soy. La etapa de jugador de fútbol, la etapa de director de la cantera, intentando buscar por todos los rincones de España a jugadores y darle la mejor formación posible, no solo la deportiva, sino también la de formación para la vida, porque la mayoría de ellos no iban a salir jugadores de fútbol, la mayoría se iban a quedar como aspirantes a ser futbolistas y la mayoría iban a servir para la vida, y en eso nos hemos volcado. Y luego los últimos 4 años una etapa magnífica que fue y de más eco, de más notoriedad, que fueron los últimos 4 años en el Real Madrid. Por tanto, me ha dado tiempo a iniciarme en unos valores, en un aprendizaje que me dio mi familia y el Real Madrid, lo tengo que repetir, a cultivarlos durante muchos años y a transmitirlo también tanto a jóvenes como a profesionales. Y eso
sí me ha dado, y esto es muy importante para todos los chavales, y yo creo que también para los mayores, yo creo que me ha dado un sentimiento de pertenencia a una empresa que no es una cosa del pasado. Parece que eran nuestros padres los que decían que eran los que llegaban los primeros, iban los últimos, eran ese sentimiento de pertenencia o de fidelidad a una empresa que parece como si estuviera ya casi eso fuera una cosa del pasado. Yo tengo ese sentimiento pues de luchar por un balón cuando se perdía un balón en los campos y había que ir a buscarlo a no sé dónde, o cuando salías de viaje y en vez de quedarte a comer y gastarte un dineral en la comida, ser austero en la comida y comerlo justo para no gastar mucho, apagar la luz cada vez que salíamos de la habitación para que no gastara la luz, cosa que hago con mis hijos, pero no logro nada, porque la siguen teniendo la luz a todas las horas puestas. Quiero decir que he sido un hombre de una sola empresa y de la que me siento muy orgulloso. Y, por tanto, esa pequeña historia, perdonadme que os la cuente, porque yo creo que es una historia emocionante de un chaval que sale del pueblo de Salamanca, que yo no casi había visto por primera vez el mar a los 16 años en la playa de Avilés, en las Salinas, me parece, y que no era como ahora un chaval que tiene una perspectiva de las cosas mucho mejor que la que teníamos nosotros antes. Y por eso digo que ha sido una etapa de ensueño. Y os quería hablar un poco, y le dije a Óscar, ¿de qué hablamos, Óscar? Porque podemos entrar en valores, claro que sí. Y no debe de ser una palabra retórica, sino que debe ser una cosa práctica. Y la práctica, yo tengo luego unas cuantas cosas y las leeré, porque si no se me van a olvidar las 4 cosas que tengo que deciros. Pero sí que para los chavales, para la gente joven que está aquí, por lo menos darle una demostración de lo que yo pienso cómo es el mundo del fútbol, y a través del fútbol, que es una herramienta muy buena para la educación. Yo creo que eso sí. Y os quería contar primero, antes de eso, para los mayores y para los pequeños, lo que es un vestuario, que al final el vestuario, que es un poco una leyenda, que hay mucha leyenda alrededor del vestuario, pero no deja de ser un sitio donde hay unas relaciones humanas, como en cualquier sitio. Él ha dirigido un periódico que tenía dos tareas fundamentales. Una era que las relaciones humanas fueran buenas dentro de la empresa. Si la empresa, los que tenías de empleados se llevaban bien, estaríamos más cerca de ganar, y si se llevaban mal, pues seguramente nos alejaría de los triunfos, del éxito en tu empresa. Y en el fútbol igual. Si las relaciones personales son buenas, no quiero ser absoluto, pero seguramente estaremos más cerca de ganar que si no. Y por el otro lado, él tenía que darles herramientas para que hicieran un periódico bueno, para que hicieran un producto que fuera deseando todas las mañanas leerlo y llegar al periódico. Y nosotros lo que estábamos era intentando darles herramientas para que fuéramos un equipo de fútbol, un equipo en toda la extensión de la palabra, y mejoráramos y hiciéramos el mejor rendimiento. Y para eso se necesita, como en todas las empresas, un entrenador y un líder. ¿Y el líder qué es un líder? Un líder es aquel que influye en un grupo de gente, en un grupo positivamente, porque puedes influir negativamente, ¿no, Óscar? Sí, claro. Influyes positivamente para sacar el mejor rendimiento y obtener los resultados óptimos a través del buen juego, a través de los contenidos del entrenamiento, a través de las relaciones personales, y eso todos los días hay que irlo regando. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, dentro de un vestuario, ¿qué hay? Pues entrenadores, que los hay, claro que sí, y que es no obligatorio, absolutamente obligatorio, y que en el fútbol el entrenador español ahora mismo pues ha sido uno de los factores más importantes del progreso de nuestro fútbol, seguro, sin ninguna duda. Eso es como en la educación. A buenos profesores es casi seguro que va a haber buenos alumnos. Y a malos profesores seguramente va a haber peores alumnos. Y muchas veces nosotros, los entrenadores, los profesores, estamos en la obligación de dedicar nuestro esfuerzo, muchas veces no al guapo, al rubio, al que es muy bueno, al que se cuida y que es un tío, un alumno ejemplar, sino muchas veces volcarnos con aquel que tiene alguna dificultad o que tienen capacidades diferentes. Eso es la obligación casi del entrenador, y nosotros, yo creo que en esa labor de entrenador-profesor debemos de volcarnos. El vestuario, decía Alex Grigelmo, perdóname que sea un poco cursi, pero este es otro tío que a mí me encanta leerle. Alex Grigelmo fue presidente de la agencia FC hasta hace muy poco, y cuando hablaba de vestuario y de casetas, porque antiguamente eran las casetas porque era como un sitio
una sala donde se guardaban allí, casi mal construida, con unas paredes que casi se caían, y se guardaban allí los aperos, y entraba ahí en la caseta. Ahora ya se llaman vestuarios, porque los vestuarios ahora en los grandes clubs son ya con spa y con baños de agua caliente, en fin, ¿no? Yo creo que es distinto. Y es verdad, lo contaba con mucha gracia este Alex, que escribe los domingos, me parece que escribe en el diario rival al Castao, Óscar, y escribe con mucha gracia la diferencia que era entre la caseta y el vestuario. Y cuando antes se le decía un árbitro a un jugador, tú, fulano, a la caseta, era casi un castigo, era un castigo. Pero ahora si le dicen al vestuario, bueno, van a un sitio cómodo, ¿verdad? Os decía que esas tareas, esas dos grandes tareas que tiene un entrenador de las relaciones humanas, es muy importante. Además, no hay ningún libro, ningún método, ningún sitio donde acudir. Es un asunto absolutamente personal. Y ahí no hay debate. No hay debate. Este lo hace bien, este lo hace mal. Nosotros ahora, cuando hemos estado en Francia, que fallamos, y decía, no, hombre, es que le tenía que haber dado explicaciones ahí, que porque, claro, es que como tantos años, ¿cómo no le tiene que dar una explicación? Hombre, pues en algunas cosas hay que tratar a todos por igual, y a todos, que no es la mayor, muchas veces la mayor de las injusticias, y otras veces hay que hacer cada uno lo que cree. No hay ningún debate. Resulta que un tío que ha jugado 160 y tantos partidos en la selección nacional, 170 o 100, una barbaridad, seguro que merecía otro trato distinto. Pero nosotros obramos como queríamos, porque entendemos al jugador que viene a la selección como alguien que viene de forma incondicional a la selección. No porque haya jugado, sino porque viene de manera incondicional. Y hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Sin embargo, en el desarrollo de lo que, digamos, en la estrategia deportiva, pues eso es debatible. Todas las situaciones que se produzcan, si juega este, si juega el otro, si el que tiene que cambiar es fulano, si el que tiene que cambiar es mengano, si se juega con el sistema que se juegue, el entrenamiento, todo es debatible. Pero en el asunto personal, yo creo que es algo, no sé si tú coincides conmigo, Óscar, en las relaciones personales tiene mucho que ver el liderazgo del que dirige la empresa, ¿verdad? Y que eso que es fundamental, ¿verdad? Me decía Óscar, ¿y qué es importante para mantener, digamos, un vestuario, ¿no? El clima de entendimiento. El clima de entendimiento. Pues yo creo que es fundamental, pues, tener unas normas, no una disciplina impuesta, no imponer una disciplina, pero sí llegar a que todos se convenzan de que a través de unas normas podamos lograr un vestuario sano, un vestuario de una buena convivencia. Y yo creo que eso es fundamental, y muchas veces los tiempos van cambiando y la disciplina ya no es como antes, que se imponía a base muchas veces hasta que te pegaban con una en las manos para que te entrara con sangre la letra. Con sangre. Bueno, decía, y las normas muchas veces, decía un jugador del Atlético de Madrid hace ya unos años, decía, fulano de tal no puede ser entrenador del Atlético de Madrid porque es muy débil, porque es muy bueno. Joder, a ver si ahora la bondad es un mal asunto. Yo creo que si acaso es malo, es la maldad. Un entrenador, por si es bueno, no tiene por qué ser negativo, al contrario. Muchas veces los jugadores te defienden por lo que le dices, por tu laboriosidad, por tus conocimientos, pero también si dices, este tío es que es bueno, coño, vamos a echar una mano también. Yo creo que tampoco es malo. Si acaso es malo, aquel que es un tío que es nocivo para un vestuario sí que es más peligroso, pero la bondad nunca debe de ser malo. Luego hay una cuestión que es importantísimo, que es la cohesión de un grupo, cómo se cohesiona un grupo en lo deportivo, digamos que, y en lo personal también, y muchas veces no es algo que se consigue de un día para otro, sino que se va cohesionando un grupo a través de, muchas veces, de una mirada, de una palabra, de las acciones que vaya permanentemente, de esa pequeña toma de decisiones que permanentemente un entrenador está tomando. El resolver los conflictos, como en todos los sitios. Tú, si quieres tener un conjunto, un grupo cohesionado, un grupo fuerte, pues tienes que resolver unos conflictos que muchas veces son pequeñas cuestiones que no van más allá de lo que es unas relaciones personales, y que según cómo se resuelvan, pues el entrenador sale debilitado o sale reforzado, en función de cómo lo hagas. Y son, ya digo, pequeñas cosas que no van a ningún lado, pero los jugadores siempre te van poniendo un poco en esa tesitura de que tú tienes que tomar decisiones, y a medida como las vayas tomando, pues te vas granjeando sus simpatías o muchas veces otras su rechazo. Nosotros
En este trabajo no hemos puesto nunca una multa, nunca hemos puesto, porque no creíamos en ella, no creo en el padre que te ayuda a ser mejor, no el que te prohíbe todo, sino ayuda a aquel que te convence de lo bueno que es tal cosa. Creo en el convencimiento más que en la imposición. Hay otra cosa, no quiero enrollarme mucho, pero el estilo de comunicación, por ejemplo, es algo también básico. Nosotros en estas ruedas de prensa ahora, el entrenador de un equipo de fútbol, de estos equipos grandes, tiene una gran repercusión todo lo que dicen, y todas las ruedas de prensa tienen una gran repercusión y son la voz casi del club, más que del propio presidente. Yo soy partidario de ser una persona neutra, y cuando digo neutra casi digo no arisca, sino seca, ni muy alegre cuando se gana, ni muy triste cuando se pierde, porque cuando se gana, si llega muy ufano el entrenador a la rueda de prensa, imaginaros que todos vosotros sois periodistas y yo estoy aquí para venir a una rueda de prensa que vosotros vais a empezar a preguntar. Si yo me muestro muy simpático, dirá algunos de los que están viendo en la rueda de prensa, de los jugadores que no han jugado, porque esta es la singularidad del fútbol. En vuestras empresas trabajan todos, en vuestros colegios trabajan todos, pero en el fútbol solo juegan 11 y 12 se quedan sin jugar. Esos 12 que están viendo la rueda de prensa del equipo, del entrenador de ese equipo que supuestamente ha ganado, dirá, mira, este se cree que ha ganado él, porque los jugadores son así. Si te muestras muy triste, muy apenado y te metes con el árbitro, es que ha perdido. O sea, que se muestra. Lo mejor es ser una persona neutra, que no, digamos, que no expreses tus emociones ni en la victoria ni en la derrota, porque tan malo es una cosa como la otra. Y esa moderación yo creo que es bueno. Hablo en el contacto de después de los partidos. Y el estilo de comunicación ha ido avanzando en todos, incluso con los jugadores. Seguramente de los que estáis aquí habréis sido todos, habéis jugado al fútbol. ¿Quién no ha jugado al fútbol? Y os acordáis de aquellos entrenadores que te decían, pero ¿cómo pues se puede fallar esto? No sé qué, te daban unas voces que no te decían cómo lo tenías que hacer, no eran didácticos para decir, oye, mira, esto no se hace así. Si estás debajo de la portería es conveniente que utilices el interior porque tienes un golpeo de más seguridad para no fallar y tal. No, te dicen, pero ¿cómo se puede fallar eso? No te dan ninguna explicación, te decían, te daban voces, casi te agredían, y ahora sí yo creo que ese lenguaje, esa comunicación ha cambiado y que afortunadamente estamos en otra época y tienes que convencerle y tienes que decir, oye, ¿no crees que esto? Yo utilizo mucho el ¿qué os parece? ¿Qué creéis? Eso siempre deja ahí como un rintintín de obligación, casi obligas a los jugadores a estar más por la labor que si le dices, hay que hacerlo así. Yo soy más partidario del convencimiento que de la... Y luego otra cosa, entre esos puntos que podemos mirar, es el delegar tareas. Todo figura en la figura del entrenador, del primer entrenador, pero es muy importante el delegar tareas, muy importante. Mira, nosotros, por ejemplo, en la selección española, lo tengo que decir, ni me oyen, ni me van a oír, ni se va a enterar nadie. Teníamos 2 médicos, una delegada, otra delegada de prensa, otra no sé qué. Gente estupenda. Los 2 médicos han sido fantásticos. Uno, por cierto, era del Celta, por si acaso. Lo digo porque era del Celta. No es terreno que se pueda decir eso, pero ante una cosa buena hay que decirla. Era médico del Celta de Vigo. Es médico del Celta de Vigo. Juan Cota. Y el otro había sido jugador profesional y ahora era médico del Celta, ahora es médico en lo privado, en fin. Y eran 2 hombres buenísimos para lo que era crear ese ambiente alrededor del fútbol de un equipo de profesionales. Eran buenísimos. Nadie se ha enterado de eso, pero nosotros que estábamos dentro nos damos cuenta de la importancia de lo que significa que un entrenador delegue las tareas, porque se ha perdido el tiempo ya, o ha pasado el tiempo de decirle... Nos sentábamos en la mesa 4 y decían, no comen más que este trozo de pan, no beben más que este poco de vino. Nada. Ahora el pan, el vino, será el médico el que tenga que decirlo y decir lo que tienen que hacer y lo que tienen que comer, y aparte que los jugadores han progresado mucho en la alimentación y ahora pues cada uno sabe cuidarse más y tiene más conocimientos de los que teníamos nosotros hace unos años. Pero aparte de eso están los médicos para determinar o para decir lo que es. Cuando un entrenador se mete en cosas que no tienen gran trascendencia, el entrenador está para cuestiones importantes, no para cuestiones menores, que para eso está el médico, o el delegado,
está para cosas, digamos, sustanciales. Y ese delegar tareas yo creo que también es algo obligatorio. Aquel que quiere controlar todo no controla nada. Aquel que cree que sabe de todo no sabe de todo. A lo mejor no sabe ni de fútbol. Y muchas veces es el querer decir, no, la altura de la hierba tiene que estar no sé qué, tiene que estar mojado o no mojado. Hay entrenadores que se meten en todo, son agobiantes. Yo creo que es demasiado agobio. Hace poco no sé qué jugador dijo, joder, necesitaba un entrenador que me diera, que no me diera tantas voces. Pues es verdad, seguramente. El que da voces, un padre que da voces todos los días, los hijos no le hacen ni caso. Bueno, la motivación de un grupo, que eso ya sabemos que la motivación no puede ser maratoniana, que debiera ser maratoniana, pero no es, pero tampoco debe de ser selectiva, no una motivación que tengamos, que digamos, hoy como jugamos contra este, vamos a esforzarnos. No, el fútbol, el profesionalismo te exige que todos los días pongas la máxima motivación. El compartir conocimientos y el compromiso. El compromiso, os decía antes, ese compromiso, ese sentimiento de pertenencia que debe de tener es importante. Y os voy a hablar solo un poquitín, porque no quiero enrollarme mucho más, sobre los jugadores, porque quiero que si podéis participar, participéis vosotros en vez de estar solo como escuchantes, que también participéis. Mirad, los jugadores, nosotros hemos tenido una suerte fantástica. Yo creo que hemos tenido jugadores, en los 4 años que estuvimos en el primer equipo, porque nosotros somos unos yo solo iba a ser entrenador formativo, no iba para ser entrenador profesional, pero bueno, los avatares del mundo del fútbol me llevaron a esos 4 años en el primer equipo y 8 años en la selección nacional, muy corto espacio, 12 años nada más, muy poco. Y pensaba, bueno, más una etapa que estuve en Turquía, 8 meses, y que ha sido también enriquecedora, pero muy poco para lo que es el mundo del fútbol profesional que se ha dedicado todavía. Yo estuve 17 años en la cantera y yo pensaba que iba a ser siempre, no ganaba dinero, pero era feliz, era absolutamente feliz. Pero bueno, los avatares de esto te ponen en la tesitura de ser entrenador y tener mucho eco todo lo que sucede, pero mi pasión era, y mi vocación era ser entrenador formativo. Y digo que quería ser, diréis alguno, ¿y por qué quería ser entrenador? Pues mira, fui entrenador por 3 causas. Una, porque tenía algo de vocación, lo digo sinceramente. Con 25 o 26 años empecé a hacer los diversos cursos de entrenador. Segundo, porque tuve entrenadores que me animaron y nos influyeron decisivamente, no a mí, sino a un grupo de jugadores de aquella época que quisiéramos ser entrenador, a Juanito, a Camacho, a García Remón, en fin, García Hernández, Miguel Ángel Portugal, unos cuantos que convivimos con unos entrenadores que nos incentivaron el ser entrenadores. Y tercer lugar, porque yo no sabía de otra cosa que no era de fútbol. Y entonces dije, yo cuando terminé el fútbol, con 33 años, 34, 33 que acabé, tengo que seguir viviendo. Y entonces era la mejor forma para seguir viviendo del fútbol. Os decía antes que los jugadores, y voy a intentar ser muy breve, son empleados especiales por muchas cuestiones. Os decía antes porque juegan solo 11, porque tiene mucho eco todo lo que sucede, porque unos vienen de grandes traspasos y otros vienen de la cantera, porque ganan incluso más que aquel que les manda, cosas raras. En las empresas normalmente el que más manda es el que más gana, pero aquí no, aquí eso. Y cada uno tiene un historial por detrás fantástico, la mayoría, ¿no? Hay un asunto ahora, y lo quiero para no alargarme, que es cuando los entrenadores lo deciden, no porque sean malos ni porque estén jugando mal, que los cambian. Veis que ahora se produce un hecho que es insólito, de la falta de generosidad de los jugadores buenos, principalmente. No los cambian porque estén jugando mal, no los cambian porque estén en un mal momento, no, porque normalmente, hasta cuando están en un partido muy malo, siempre hacen algo muy bueno, quiero decir, pero los cambian muchas de las veces porque las temporadas son muy largas, son de 70 partidos, entonces si les pueden evitar 40 minutos cuando un partido ya está resuelto y ya no, pues oye, encuentran el rechazo, la resistencia a ser cambiados. ¿Y qué pasa con eso? Que no solo esos, bueno, y luego os cuento algo más, que es que no solo se muestran reticentes a que les suplas, sino que encima no se conforman con hacerlo en la intimidad ese rechazo, sino que tienen que enterarse todo el mundo. Como saben que le están enchufando las cámaras, le dan una patada a una botella, no le dan la mano al entrenador, hacen todos los gestos posibles para
dar a demostrar su enfado. ¿Y qué pasa con eso? Pues que eso se traslada hasta los chavales pequeños que tenemos por aquí, seguro que en sus equipos, en sus barrios, en sus clubes federados, en alevines, en infantiles, cuando ahora y los padres como consecuencia de eso, pero a ti ¿cómo te van a cambiar si tú eres el mejor? No puede ser esto, ¿no? Y entonces estamos haciendo unos chavales malos deportistas, y yo creo, porque creo en el ejemplo de los profesores, creo en el ejemplo de los padres y creo en el ejemplo de los profesionales, y los profesionales con su forma de actuar, porque los chavales lo que hacen es imitar en casi todo a los buenos jugadores, cómo controlan, cómo pasan, cómo regatean, y también les imitan en todo lo que hacen, en todas las cosas que hacen. Y eso yo creo que es algo que tenemos que corregir, ¿verdad?, que los jugadores. Porque además yo creo que los grupos se refuerzan, se consolidan desde la generosidad de los más grandes, de los mejores. Sin eso es difícil tener un equipo hecho, un equipo fuerte, un equipo... y además es que yo soy convencido de que la rentabilidad, la generosidad es rentable, pero en todo en la vida, no solo en el fútbol, en cualquier cosa de la vida. Cuando nos vamos haciendo mayores, yo creo que queremos ser más generosos con los demás. No sé, yo creo que vamos siendo menos egoístas y ya pensando más en los demás, y si aquel que podamos echar una mano a alguien, yo creo que nos sentimos mucho más generosos. Pues esto, los grandes jugadores están obligados a ser generosos, porque si, aparte de que ellos van a descansar y van a estar mejor hasta el final de la temporada, les vas a dar a algunos de los que están en el banquillo, que tienen menos minutos, la oportunidad y la generosidad del que es mejor. Bueno. Me tocará a mí. Sí, ahora y ya con esto termino. ¿Tienes muchas cosas que preguntar? Una. ¿Sí? Bueno, ya me has quitado unas cuantas, claro. Hay dos cuestiones que los jugadores deben de ser, yo creo que son muy importantes. Y os digo por qué. Primero deben de ser, estar emocionados con su profesión, emocionados, porque todo el que tiene una profesión rinde más cuando estás emocionado con algo. Hoy me decía... es profesora, ¿verdad?, Celina, y que ella está muy a gusto ella dando clases. Pues es que es importantísimo. Si estás a disgusto en algo, no puedes rendir. Pero si eres feliz y transmites alegría, los entrenamientos, los contenidos del entrenamiento son buenos, los contenidos eso es fundamental, ¿verdad?, fundamental. Y es importante estar emocionado. Y en segundo lugar, ser inspiradores. Y cuando digo ser inspiradores no es que vayan a hacer cosas que dirigir al entrenador. Al entrenador no lo tiene por qué dirigir, pero no es malo que los jugadores, los alumnos sean inspiradores, porque al final son ellos los que están. Y no es un síntoma de debilidad del entrenador el que pueda acceder a la inspiración de ellos, porque ellos te pueden decir, mirad, nosotros... Cuento esta anécdota porque ya la he contado muchas veces, me da hasta apuro contarla. Cuando en el Mundial de Sudáfrica, el gol de Puyol, yo un día antes o 2 días antes le dije, oye, ¿cómo tiráis los córners cuando el contrario marca en zona y qué hacéis vosotros para luchar contra esa zona? Pues no, pues nosotros, cada uno dio su explicación. Vale, pues... En caso de que salga, oye, con tan buena fortuna lo cuento, porque como salió bien, si no lo hubiera salido bien o no hubiéramos hecho nada, pero salió y marcamos el gol. Primero porque teníamos un lanzador que era Xavi, que ponía el balón en donde quería, y en segundo lugar teníamos un tío que era una bestia, que es Carles Puyol, que fue a buscar el balón allá arriba, y teníamos dos que se sacrificaron él y que bloquearon ahí un poco, que fueron Piqué y Sergio Ramos. En fin, todo se congenió. Pero lo que sí es cierto que yo les pedí explicaciones a ellos. Fijaros, en este último partido, el peor partido seguramente que hemos jugado, porque yo he estado... hemos estado 114 partidos en la selección, 114. 114 años tiene el club en el que estuve, en el Real Madrid, 114 años, desde el marzo del 2002 hasta ahora va a ser 115, pero ahora son 114 años. Las cosas de los números, son muy caprichosas, los números. 114 partidos jugamos y 114 son los años que llevo. Yo estuve un tercio de los 114 años, casi 36 años, son un tercio prácticamente, ¿eh? Y es muy importante ese... No sé por qué me he ido a lo de... Pero, que es importante... y en estos 114 partidos, el peor partido que hemos jugado ha sido contra Italia, el último partido.
El último partido. Seguramente, y esto lo diré siempre, hemos hecho la mejor preparación de un partido porque nosotros no solo pensábamos en no perder nuestra esencia, nuestra señal de identidad, pero pensamos también un poquito en ellos porque estábamos obligados, porque era un equipo muy singular, los italianos, muy singular. Le dimos vueltas. ¿Sabéis lo que hicimos? En vez de ponernos, cuando un entrenador habla, normalmente se ponen en filas pues de cuatro, y ahí, como estáis aquí sentados, menos cantidad, 23 tíos, pero 23 en la situación vuestra. En aquel entonces separamos todas las sillas, las pusimos como un arco, nos pusimos todos como estamos aquí sentados nosotros, los entrenadores, los jugadores, todos un poco en círculo, porque quería oír la opinión de ellos también. No era ni un síntoma de debilidad, sino al contrario, de fortaleza. El entrenador o el jefe que pueda hacer eso con unos jugadores es fantástico, porque de lo que se trata es de convencer y alguna de las ideas. Y hablamos, y qué haríais vosotros cuando inician el juego, si salimos, si presionamos, si nos venimos atrás, si reducimos, si buscamos hombre a hombre y tal. Y todo lo hablamos. El día que más hemos preparado, el día que peor hemos jugado. Otros días es posible que hayamos sido un poco más, bueno, porque no se puede ser todo el día muy atosigante y además como nosotros teníamos un estilo de juego, yo creo que había veces que casi, dada la singularidad de cada partido, pues atacábamos el partido, pero aquel día, el día de Italia, el último partido que hemos dirigido, ha sido el día que más hemos preparado, con malas consecuencias. Pero eso no significa que no nos pongamos en manos de ellos. Yo creo que es muy bueno el tener esa colaboración de ellos. Y ahora, pues, por vuestra parte, por la parte de Óscar, en fin, lo que queráis. Que saque R2 otra vez. Sabes que tengo luego una cosilla para los chavales, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, Vale. vamos a ver porque eres un indisciplinado. A ver. Cuando tú jugabas al fútbol, en el Madrid, por supuesto el salmantino, Salíamos. En España solo había 2 canales de televisión y además en blanco y negro, no había redes sociales, los jugadores no teníais cientos de miles o millones de seguidores en Facebook o en Twitter, no erais iconos universales, mundiales, no teníais un coche o 2, pero no teníais una colección y no os estaban esperando, bueno, también alguna chica por ahí, alguna novia, pero bueno, erais más formales. Ahora, sin embargo, a los entrenadores, tú ya has vivido como entrenador la etapa en la que tienes que entrenar a jugadores que son estrellas absolutamente universales y que viven en casoplones, que tienen un nivel adquisitivo, una renta enorme, que tienen prácticamente todos los caprichos y que tienen una mezcla ahí explosiva de formación escasa, últimamente eso está cambiando, mucho dinero y mucha inexperiencia, mucha juventud. ¿Cómo se entrena, cómo se consigue de una estrella de este calibre que sea Óscar, lo he dicho antes, yo creo que hemos tenido una gran suerte de tener chavales normales, absolutamente normales. Le puedo decir que, por ejemplo, Fábregas, con 15 años, se fue a Londres, llegó a ser capitán del Arsenal con 18 años. Chavales normales, y yo creo que también ellos han adquirido esa formación a través del fútbol. Puede ser que no haya tenido una formación escolar grandísima, pero también la vida y el fútbol les ha enseñado mucho. Y hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Podríamos contar con los dedos de la mano aquellos que han sido un poco nocivos para nosotros. Y por eso digo que yo creo que la mejor consigna es la normalidad, el tratarlos con normalidad, el ser normales. Nosotros pasamos un momento de desazón cuando aquellos enfrentamientos Madrid-Barcelona de hace unos años fueron momentos difíciles, pero yo creo que casi ellos mismos, con las imágenes estas que ahora echan en todos los canales, cuando se ven en la televisión y dicen, oye, yo he hecho esto, casi es la mejor terapia que puede haber el verse en televisión. Yo creo que eso a nadie le interesa, porque ellos no solo son ejemplos para sus hijos, son ejemplos para toda la juventud del país y más aquellos que se acercan, que están en la selección. Sí, tienes razón, pero es verdad que son buenos chicos, pero no es igual en la selección, no era igual que después en sus clubes. Y ya que hablas de aquel momento en el que hubo un entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que quería envenenar la selección española, eso lo digo yo, no lo dice Del Bosque. Ellos pusieron mucho de su parte, pero ¿cómo un entrenador gestiona esa tensión tan brutal que vimos en algunos partidos, sobre todo en la eliminatoria de la Champions, cuando después se juntan de nuevo? Lo he dicho más de una vez, yo creo que hay influencias negativas externas que perjudicaron en aquel momento, claro que sí. Ponen los nombres, yo no quiero poner nombres, pero cada uno
pero que nosotros se resolvieron, yo creo, con bastante naturalidad y con bastante madurez. Fueron, Ya, pero llegan los tipos, no se hablan. ¿Qué haces tú? pues yo recuerdo un día, cogí a dos, en un momento empezábamos el campeonato de Eurocopa de Kiev, allí en Ucrania, y me los llevé y tal, y al final, no, si nos llevamos bien, si al final no tenían nada uno contra el otro. Lo que pasa es que el envenenamiento de aquellos partidos fue tan grande, tan cruel, que ahora además el que no se pone de frente contra el otro no es un buen seguidor de tu equipo. Yo creo que una cosa no hay que... La rivalidad debe de existir, el enfrentamiento debe existir, son dos sentimientos encontrados, pero al final, cuando se vestían la camiseta de España, eran todos de la misma. No, la verdad que no tuvimos que hacer grandes cosas ni grandes gestos para conciliar aquello que estaba un poco desarmado. ¿Podría decirse que hay un modelo, más o menos 3 modelos de entrenador? Bueno, seguramente habrá más, ¿eh? Uno que puedes presentar tú, igual Ancelotti también, de entrenador que antepone al equipo mucho antes que él. En el otro extremo estaría Mourinho, que antepone él primero y después el equipo. Y en medio, pues Simeone, Guardiola o gente así, que depende del día. Yo creo que no hay que poner muchas etiquetas a cada uno. Yo creo que esas etiquetas son simplificaciones casi siempre erróneas, casi siempre. Ni somos perfectos. Lo que sí, yo he tenido, me hablo por mí, no sé por los demás, un sentimiento de empresa grande, de defender a mi empresa. Y lo he tenido incluso en algunas cosas perdiendo. O sea, he tenido ese sentimiento que yo creo que es muy importante para alguien que tiene que dirigir un grupo. ¿Cómo es de duro dejar a un jugador en el banquillo o en la grada? La justicia, ¿cómo es justo Pues mira, nosotros he sufrido tanto eso como cuando en los 17 años que estuve con la formación de la cantera del club, lo pasamos casi peor que cuando está con profesionales. Profesionales, al fin y al cabo, saben que todos son titulares en sus equipos. Ahora estos 8 años en la selección o en el Real Madrid, es importante que los entrenadores jerarquicen un poco la plantilla, porque si están mezclados es más complicado. Pero si esa jerarquización se hace con orden, no una jerarquización para todo el año, sino que va alterándose a esa jerarquía en función del rendimiento de cada uno. Si se hace bien no tiene por qué haber muchos problemas. El mayor problema que lo he pasado y el mayor sufrimiento es cuando a un padre le he tenido que dirigirme a él, decirle, mire, su hijo no va a continuar el año que viene aquí. Recuerdo a un chaval que ya juega en Primera División, que está jugando en Primera División, que lo fichamos con 12 años, 11 años del Trofeo Brunete, de Mérida, un chico buenísimo, unos padres encantadores, tenía problemas de crecimiento, casi no jugaba, estuvo ahí un año medio tal y llegó al final de temporada y le dije, Iván, no puede seguir, se lo dije a sus padres. Y ese fue el peor día que pasó yo en la Ciudad Deportiva para decirle a un niño, a unos padres que se tienen que llevar a su hijo. Por eso yo soy un poco refractario a traer chavales muy jóvenes de fuera, cuando son muy jóvenes, como era este caso. Y se llama Iván Cuellar, que es el portero del Sporting de Gijón, que luego, fijaros, ha tenido una trayectoria buena. Ha jugado en el Atlético de Madrid, ha jugado en Primera División, está jugando en Primera División, o sea que no quiero decir esto porque que nos equivocaríamos. A lo mejor si hubiera estado con nosotros hubiera llegado a jugar también el primer. Pero un chaval fantástico, unos padres estupendos y el dolor de decírselo, eso es no se puede ni comparar a lo que normalmente estos años últimos he estado manejando con profesionales, claro. Sudáfrica, España había sido campeona en 2008 con Luis, empezamos un mundial, estamos un equipo de narices y perdemos contra Suiza, 0-1. ¿Qué pensó Vicente del Bosque? Primero nosotros cuando recibimos el equipo de Luis no intentamos ni pretendimos nunca borrar ninguna huella del pasado, seguimos haciendo lo que nos había venido bien, potenciamos esas relaciones personales que eran buenas, potenciamos las relaciones con los medios de comunicación, salvo aquellos que no querían no tenerlas. No cambiamos el estilo de juego, creímos en él, prácticamente sí cambiamos a algunos jugadores porque el inmovilismo tampoco es bueno y hubo que traer y dar pasos adelante con otros jugadores que venían pidiendo paso. Recuerdo a los Piqué, a los Busqué, a los Mata, a los Javi
Martínez, en fin, fuimos dando hasta el punto que el 40% casi de los jugadores de un campeonato a otro hubo una variación. Y nosotros el primer partido que perdemos, pues prácticamente pasa lo mismo. Nosotros analizamos el partido, vimos que no habíamos jugado mal, pero que no era un momento de buscar culpables. Pero no solo fue un pensamiento, sino que lo trasladamos a los hechos, porque el ejemplo, los hechos, pueden haber muy buenas palabras, pero si luego los hechos llevan a contrariar las palabras, mal asunto. Y nosotros prácticamente jugamos el segundo partido con los mismos jugadores, salvo Iniesta, que se lesionó, y dimos la entrada a Jesús Navas, me parece, no quiero recordar, y Silva, que sí es cierto que quitamos a David, y jugamos con un delantero con más profundidad, que era Fernando Torres. Le dimos 2 toques, el resto del equipo jugamos los mismos, uno por lesión y otro, son los 2 cambios que hicimos, y intentamos ver que aquí no había nadie culpable de la derrota ante Suiza. Además, yo le dije en un tono irónico, digo, nada más para ser campeones tenemos que ganar solamente 6 partidos, lo dije en tono, recuerdo perfectamente aquel día, solo si ganamos 6 partidos somos campeones del mundo. Cosa que sucedió. También tengo que deciros con muchísima suerte, no creáis que no, con muchísima suerte, porque teníamos buenos jugadores y porque estábamos predestinados a ello. Ya, el destino, que no existe desde mi punto de vista. Claro. Le voy a hablar de 2 jugadores, por razones distintas. Uno que usted ha citado, ha citado los 2. Uno del que se habla poco, del que se habla menos que de los demás, porque se habla mucho de Xavi, de Piqué, o de Ramos, pero se habla un poco de Puyol, que para mí siempre me pareció, yo soy del Athletic Bilbao, vamos a poner eso siempre me pareció que encarna... Yo también era del Athletic de pequeño. Hasta que te confundiste, claro. Me parece que encarna los valores del capitán, del jugador, que se esfuerza, que se trabaja y que impone a los demás un código ético, que le hemos visto tantas veces quitándole a Piqué un mechero, riñendo a Alves o porque se reían de los demás. Verdad. ¿Qué me dices de Puyol? Sí, es verdad. Nosotros hemos tenido muchísima suerte con este tipo de jugador, que han sido un verdadero ejemplo para los demás. Y ha sido el primero cuando se bajaba a comer, el primero al desayuno, el primero en el entrenamiento, el primero en todo, y ha sido un ejemplo fantástico para nosotros. Fantástico. Ha habido más, pero si me hablas no me da miedo hablar de ningún nombre propio, porque no tengo nada que esconder y casi todos son... les tengo mucho afecto. Pero principalmente Carles Puyol ha sido un tío estupendo. El otro es Iker. Y la razón es por su abrupta salida, su protagonismo en aquel momento para buscar la paz en la selección, para coser lo que estaba descosido. Después tuvo sus problemas en el Real Madrid y salió un poco por la puerta de atrás. Perdona, antes los tuvo. No confundamos. Los tuvo antes y los tuvo después. Cronológicamente fue antes. Sí, con nosotros no tuvo ningún problema. Con vosotros no. Con vosotros te hablo de él como jugador que salió del fútbol español, me refiero, de una manera quizás un poco injusta. ¿Cómo? Bueno, eso es una opinión, ya lo he explicado antes. Yo creo que fuimos muy considerados con él y le hemos tratado bien, porque creo que ha sido extraordinario para la selección española y irrepetible. Va a ser imposible que un jugador llegue a 160 y tantos partidos con la camiseta nacional. Además, un chico que conozco desde los 9 años, que he visto los esfuerzos que han hecho sus padres por llevarlo todos los días a la ciudad deportiva, ida y vuelta desde Móstoles, era un palizón, y él han sido siempre con un comportamiento intachable. Nada, no tengo, al contrario, solo agradecimiento a él y a todos con los que hemos participado. Usted nunca... Hay entrenadores que siempre pierden y culpan a los jugadores o al árbitro, o a la hierba. Usted casi nunca culpa a los jugadores. Yo creo que no tiene... es que si con eso ganarás algo, pues seguramente... Pero no ganas nada. Yo creo que lo mejor hay que mirar para adelante, y el siguiente es otro partido, estás en manos de ellos. Y yo creo que todos hemos sido jugadores, sabemos que algún día hemos jugado mal o no hemos hecho las cosas bien. Y yo creo que ese hay que tenerlo siempre en cuenta y ser muy prudente con ellos. Yo creo que, no sé, cada uno tiene su estilo, Aquí no hay nada perfecto. Cada uno que tiene que dirigir un grupo, que lo haga como él crea, y cada uno es distinto. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? ¿Cómo? Cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Ya. ¿Me dejas que le diga a los chavales algo? Un segundo. Nadie quiere preguntar, ¿verdad?
Ah, sí, sí. No le dejas Sí, preguntar, claro. Perdón, perdón. Hombre, que he dicho que todo el mundo que quiera que levante la mano. Perdón. Otra, dos. Toma. ¿Cuál? A ver, por orden. ¿Cuál es el jugador favorito tuyo del Madrid? Ay, a mí todos han sido mis favoritos, todos. A ver, allí. Vamos a ir por partes. A ver, por orden, ¿eh? ¿De quién? Por orden, allí, sí. Ah, del Depor. Sí. ¿Del Depor. Es que difícilmente te va a decir uno. Es que... Mauro Silva. Mauro Silva. Hola. Sí, Pues nos hicieron sufrir. sí. A ver, por favor. ¿Usted cree que podremos ver otro conjunto de jugadores que se dé el caso en el que pueda hacer que la selección española pueda llegar a conseguir esos títulos que ha demostrado en su momento? Sí, yo creo que sí. Sí te voy a decir por qué. Mira, en las categorías inferiores hemos sido campeones en muchos años, en las diversas categorías, sub-19, sub-20, sub-21, sub-18, y luego hemos pasado épocas de sequía. Y ahora el fútbol profesional, el fútbol de la selección absoluta, tendremos momentos buenos, que estaremos optando para ganar los títulos a los que nos enfrentemos, y momentos malos como ahora. Pero yo creo que estamos en ese grupo que vamos a optar a futuros títulos, seguro. A ver, ahora por este lado, que está detrás de usted. Detrás de usted había un chico que había pedido antes, ¿no? Me parece. A ver, sí. No insistáis por ese camino porque voy a contestarte como si fuera gallego. ¿Tú a quién te gusta? Usted. Sí. Barcelona, donde estaba sometido a la presión de tener que decirle a un padre, pues tu hijo no sigue, ¿eh? Y la cantera, por ejemplo, de aquí de Arteixo, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo lo que quiero es que aconsejes mucho a los entrenadores, a los padres, sobre lo que es el fútbol, sobre lo que son los valores, sobre que hay otras cosas aparte, que es un medio, que no nos obsesionemos con el deporte y muchas cosas que seguro que tiene usted la experiencia. Yo ahora te lo voy a decir, poco más o menos sobre eso de... Quería 7, 8 cosas que tengo que decir. 7, 8. Los padres son absolutamente necesarios, y más en una ciudad como Madrid, que había, como en el caso de Iker, que tenían que venir desde Móstoles, y entonces había gente que no tenía coche, o Guti venía de Torrejón con su madre, que venía de trabajar a pobre, y cogían el tren, y tenían un esfuerzo fantástico, eran lo que, bueno, no lo podéis imaginar. Evidentemente, la cantera del Real Madrid es una cantera de élite y está para sacar los mejores jugadores. Pero eso no significa que el trato con ellos sea distinta a la gente de Arteixo, porque al final nosotros lo que queríamos era, cuando he dicho antes, no solo al rubio, al guapo, al bueno, al que no, es un buen estudiante, no hay que entregarse, los profesores se tienen que preocupar de aquellos que tienen capacidades diferentes, por lo que sea, o porque han tenido otros principios, o porque no han tenido una camilla en donde estar con su familia y a lo mejor se han criado más en la calle que otros, pero esos también necesitan. Nosotros tuvimos algún jugador que trajimos de fuera y eran reacios a los libros, porque allí el que con sus padres había sido un buen estudiante, cuando venía a Madrid seguía siendo un buen estudiante. Tenemos el caso de Pardeza, por ejemplo, que hizo su carrera como otros tantos, y aquel que tenían rechazo a los libros, pues siguieron con rechazo a los libros, no los hicimos mejores. Pero sí es cierto que yo creo que el trato a los chavales debe ser igual en el Arteixo que en el Real Madrid, en la formación, en la educación de ellos, en la conducta personal de ellos, debemos de ser muy exigentes. Y yo creo que lo fuimos, pero también es verdad que nosotros fuimos muy duros porque lo que queríamos éramos sacar buenos jugadores para el Madrid, y eso nos hacía tomar decisiones cada temporada, pues tener que eliminar a uno, o en plena temporada ir renovando, y eso es algo que, a diferencia de una cantera de otra, pero en cuanto a los comportamientos y a la educación que se le daba, igual, o por lo menos es lo que pretendimos.
Una vez le escuché decir a Vicente del Bosque que el fútbol consistía en no creerte nada, porque una vez estabas arriba y una vez estabas abajo. Aunque, bueno, él está más arriba que abajo. Bueno, 5 preguntas más porque se nos va el tiempo. A ver, venga, tú. 5, es que sois 200. No puede ser. El Atlético puedes decirlo. Del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un buen equipo, un A ver. equipo fuerte, como equipo. ¿Entristeciste o enfadaste cuando el Depor ganó al Madrid en el centenariazo? ¿Te entristeciste? Muy bien. Cuando ganó el Depor al Madrid, en el centenariazo. Sí, estaba yo en el banquillo. ¿Estabas triste o contento? Estaba yo en el banquillo del Madrid, ¿no? Fuimos correctos, aceptamos la derrota y nos ganaron bien. ¿Y qué vas a hacer? Oye, pero de antemano nadie se dio porque íbamos a ganar fácil, ¿eh? Porque entonces los Diego Tristán, todos Valerón, todos aquellos que tenían eran muy buenos. Por tanto, no nos dimos como que íbamos a celebrar el centenario. Y luego, pues oye, hemos pasado la historia porque perdimos la final de Copa del año del centenario. Centenaria. A ver, sí. Quedan 2 más. Ella. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Yo? Sí. Pues desde pequeño, en Con el 5 barrio, años, en la con 4 calle, en la años. plazuela, en donde teníamos un amigo, y si no tenía un amigo contra la pared y yo solo contra la pared, pues me divertía, me lo pasaba pipa. Yo estaba todo el día con el balón. A ver, vosotros 2. Vamos. Cuando teníamos balón. ¿Cuál es su equipo favorito? Que fue entrenador. Hombre, solo fue de la selección del Madrid de Besiktas, ¿no? Sí. No, los fácil. Los dos equipos que hemos tenido diferentes etapas, pero hemos estado a gusto y no te podría decir cuál es el mejor. Como hecho resonante, el ganar la Copa del Mundo es lo más importante, pero también a nivel de clubs es el ganar la Copa de Europa también significa todo. Por cierto, hemos sido campeones de Europa de clubs y del mundo con el club, ¿no? Sí. Y luego con el Mundial también. Hemos tenido muchísima suerte. Ahora se le llama así, suerte. Que interviene en la vida, por supuesto. El azar interviene mucho en la vida. ¿Ustedes a quién prefieren, a Puyol o a Ramos? A los dos han jugado juntos, mira. Sergio Ramos, ¿tú sabes de qué jugaba Sergio Ramos cuando empezaba en la selección? Lateral. De lateral derecho. ¿Por qué? Porque teníamos a Carles y teníamos a Marchena, Carlos y Carles, los dos. Y jugaba Sergio de lateral derecho. Cuando decidimos que pasara al centro, luego ya vino Piqué, pero bueno, que han estado unos años ahí compartiendo puesto. No se puede decir quién es el mejor, los dos son muy buenos, los dos. A ver, y ya la última, ya no se puede. A ver. ¿Cuántos partidos ganaste con el España? Eso es de enchufe, no. Pues no me acuerdo, pero sí un 80%, 80 y tanto por ciento. Una marca que tiene muy pocos entrenadores. Bueno, primero los niños, a ver. ¿Usted? Sí. Nadie. La calle. Enseñar la calle, los amigos, estar todo el día con el balón, coger amistad con el balón. Si no tienes amistad, no tienes roce, es imposible. Ahora los chavales van a entrenar, están 30 minutos, un poco de técnica, un poquitín, que no tiene mucha transferencia para tal, pero antes es que teníamos los recreos y todo, estábamos con el balón. Con las piedras y las camisetas como portería, ¿sabes? ¿Qué va? Yo ni sabía si iba a ser jugador, ¿qué va? No pensaba para nada en ser profesional. Venga. Física o estratégica en un equipo es fundamental. Pero a mí me gustaría saber qué importancia le da usted a la preparación mental de los jugadores y si tenía alguna estrategia específica. Bueno, eso es de lo que cuando hablo de las relaciones personales es tener un equipo limpio para luchar y tener
conocer los objetivos, ser un equipo en todos los sentidos y que de aquí de la cabeza funcionáramos bien. Hemos tenido muchísima suerte con gente entregada, generosa, muy buena, muy buena. No, yo creo que esa normalidad de la que te hablo, yo creo que eso es lo que más cala en el jugador. No es ni discursos, ni grandes discursos, ni nada, con toda sencillez, lo normal. Y yo creo que ellos lo han entendido perfectamente. ¿Y el psicólogo que muchos equipos incorporan? No digo que no, vamos a ver, nosotros hemos utilizado psicólogos en algún caso concreto para tratar algún asunto en los jóvenes y no lo hemos hecho con los profesionales. En los jóvenes sí, nosotros teníamos un chico que tenía una resistencia cuando la madre no estaba viendo el entrenamiento, cuando no viajaba con el equipo a ver los partidos por ahí fuera, el niño no podía jugar, tenía una dependencia de la madre absoluta y eso lo tratamos y le llevamos a un psicólogo y nos fue muy bien. Otro que tenía siempre un problema, no sé si era físico, pero no era físico, era más mental, pero él decía que le dolía no sé qué, y también lo tratamos como cosas concretas y que le pusimos la terapia de un especialista. A ver. Vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta. Bueno. Me colé. Ya. Y se cuela él, se cuela todo el mundo. Vamos a ver, mister. Usted es una persona que aquí en Galicia es una persona muy admirada y muy querida por su trayectoria deportiva, tanto como jugador, como entrenador, como seleccionador. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto le duele a una persona ser campeón de todo con un club, como lo fue usted, que fue campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo, ganó hasta la Intercontinental con el Real Madrid y al día siguiente que prescindan de uno? Bueno, yo creo que ya es una cosa pasada, ya no hay... Yo creo que la simpatía y el afecto de todo el mundo lo tenemos intacto y la unanimidad es imposible y además yo creo que es muy mala, o sea que es mejor que haya siempre alguien que no... Estoy muy orgulloso de todo. Os digo la última. La última él y después ya tú, la última. Cuando Cristiano deje el fútbol, o sea, dentro de poco tiempo, ¿quién cree del banquillo actual que puede aspirar a la titularidad? Pues hombre, va a ser una pérdida importante para el fútbol español, el que cuando desaparezca Messi y Cristiano Ronaldo es una pérdida importante. Han sido dos grandes jugadores durante estos años y cuántas ligas no desearían tener a estos dos grandes jugadores, cuántas ligas. Y eso que te voy a decir, la Liga Española, por ejemplo, si mira los goleadores de la Premier, está Agüero, que estuvo en el Atlético de Madrid, está el chileno que estuvo en el Barça, Alexis, está Diego Costa, está Ibrahimovic, que estuvo en el Barcelona, Diego Costa estuvo en el Atlético de Madrid. La Premier tiene de los 5 máximos goleadores, porque el quinto es Kane, ¿no? ¿Quién ha hablado antes? Kane, ¿es así o no? El de Tottenham. Pero los otros 4 han estado en la Liga Española. Eso es una pérdida para la Liga Española, pero por el contrario hemos mantenido a Ronaldo y a Messi, que son los mejores jugadores. Estamos en la época de Ronaldo y de Messi, por mucho que te pese o por mucho que al contrario a unos en un sentido o en otro, pero yo creo que estamos en la época de ellos. Y en la época de ellos ha sido campeón España. Y en la época de Alemania, que siempre ha ganado, siempre en la época de Alemania, España también ha sido campeona. 3 veces seguidas, que eso casi es imposible. 2 europeos y un mundial. La única selección. A ver, os voy a leer un par de cosillas. Mirad, primero para todos los chavales, yo creo que estáis en la mejor etapa de vuestra vida, así que aprovecharla. En la mejor etapa de vuestra vida. Cuando terminéis esta etapa, sabréis lo que es bueno. Y yo creo que os acordaréis de hasta aquellos profesores que eran unos puñeteros, pero que solo han hecho todo en favor de vosotros. Todo lo que han hecho y están haciendo no tiene ningún interés, nada más que vosotros sois buenos chavales. Eso seguro. Y que el deporte es un medio para vuestra formación indiscutible. Indiscutible. No digo que sea el único camino, pero que sí que es un camino muy bueno, seguro. De cualquier deporte, la técnica. Antes hablabas de la preparación física, de la táctica, de no sé qué, todo eso se mejora, se aprende, pero lo más importante es conocer la técnica. Para jugar a cualquier juego, la técnica. Y luego, paralelo a eso, que no tiene nada que ver,
buen comportamiento. Sin eso, buena conducta. Mal asunto. Así que quedaros la técnica y buena conducta. Son dos cosas paralelas, no tiene que ver una cosa con la otra, pero es importante. Que cualquiera de vosotros puede cumplir su sueño. Y el sueño vuestro es ser feliz y ser buen chaval. Ningún otro es mejor que ese. Ser feliz y ser buen chaval. Os lo decía antes, hay que esforzarse, claro que sí, para ganar, pero que también hay que admitir la derrota. Nos educan para que solo sepamos ganar. Hace poco decía Messi, no, yo no vuelvo a la selección, pero coño, ¿cómo no vas a volver? ¿Por qué no vuelves a la selección? ¿Porque has perdido? Eso es un mal ejemplo. Creo que es mal ejemplo. Y hay que admitir la derrota. Antes de ir nosotros al europeo, nos decían, España está en la obligación de ganar. En algún portal por ahí de los que existen tanto, decía, España está en la obligación de ganar. ¿Cómo que está en la obligación de ganar? Un europeo, hay 54 países, me parece, o todos aspiran, hay un grupo de élite que aspira a eso. Es un mal mensaje. Y en el Campeonato del Mundo hay 200 y pico países en la ONU, o participan asociaciones que están y ganar es solo 1 sobre 200 y pico. Lo más normal es que se pierda. Acordaros de lo que os decía antes, que la generosidad es rentable para todos. Todo el que da algo le devuelve mucho más, solo aunque sea de pura satisfacción. Y que todos debemos de tener el mínimo compromiso social, el mínimo, pero que tenemos que tener un compromiso social adecuado y ser con aquellos chavales que tienen capacidades distintas. Eso es la integración, el ser bueno con ellos, el participar. Y hay una juventud muy buena en España, no juventud, y mayores, que están dedicados al compromiso social y a dar algo por los demás. Y nada más. Que el fútbol es la búsqueda de un resultado, pero también es trasladar la ética y el buen comportamiento personal. Con eso me quedo. Gracias. Y eso que no era un orador, ¿eh? Eso que no era un orador. ¿Cómo? Que no eras un orador, has empezado diciendo, menos mal. Fijaos lo que ha cambiado el fútbol, vamos muy rápido ya, que cuando era pequeño, cuando estaba en el Madrid de cadete, le traían a él y a otros cuantos jugadores aquí al lado, a Cedeira, a comer pote gallego, para comer y para cenar, para estar comer y fuertes. cenar. Ahora los equipos tienen Pote nutricionistas, gallego. dietistas, Caldo les gallego. miden Caldo la gallego. grasa. Entonces, pote gallego. Perdón, Bueno, caldo gallego. Caldo gallego. Un amigo, el padre de un amigo, siempre decía a sus hijos, les aconsejaba, hasta que murió el hombre, recibir la vida como un árbol y entregarla como un bosque. No es por el apellido, pero yo creo que él lo ha hecho. Gracias, hombre. Señor alcalde, su turno. Gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar los agradecimientos a los padres, los alumnos, los equipos directivos de nuestros centros educativos, valorar y pues enorgullecernos del premio el Ponte dos Brozos, que yo creo que es un premio muy importante. Saludar también aquí, principalmente a los representantes de los distintos clubs de nuestro concello y, sobre todo, agradecerle también la presencia a Óscar y a Vicente del Bosque. La verdad que una charla muy amena, buen orador, eso también lo tengo que decir. Es ya, pues, se ve que una persona, gran jugador, gran entrenador, campeón del mundo y una persona que está aquí con nosotros que es de agradecer, ¿no? Si me permites, Vicente, te digo Molina, Scaloni, César Naivet, Romero, Mauro, Sergio, Víctor, Valerón, Fran, Tristán, contra César, Salgado y Hierro, Pavón, Roberto Carlos, Elguera, Makelele, Figo, Zidane, Morientes y Raúl. 2002, centenariazo. Unos equipazos de aquellos, sí que esto es gracias a Internet que ahora está todo apuntado, ¿no? Bueno, yo ahora sí que creo que ha sido muy interesante la charla que nos ha ofrecido Vicente. Quedaros sobre todo con ese concepto de que es entrenador-profesor, muy importante. Él lo ha explicado también dentro de lo que es la humildad y sobre todo de la importancia de educar a nuestros jóvenes, ¿no? La formación es uno de los valores más importantes que una sociedad puede ofrecer a sus miembros más jóvenes, ¿no? Es la única manera de que las personas acaben integrándose en el mundo que les ha tocado vivir,
un mundo que actualmente valora el conocimiento por encima de todas las cosas y que exige ciudadanos preparados que puedan asumir los retos profesionales para el siglo XXI que nos plantea. Además de esa necesaria cualificación profesional, el conocimiento hace más libres a las personas, porque pensar es sinónimo de elegir, y cuanto más pensemos, más oportunidades se nos abrirán en la vida. Esperemos que este proyecto, Arteixo Innovación, en el que trabaja tanta gente del concello, sirva para que los vecinos más jóvenes, los chavales de Arteixo, sigan atesorando esos conocimientos que les harán estar, sobre todo, más preparados y ser más libres. Si la formación es importante en todos los sitios, en Arteixo se convierte en algo indispensable. No en vano somos uno de los concellos de Galicia donde nacen más niños, uno de los concellos más jóvenes, lo que nos obliga también a ser punteros dentro de la comunidad gallega a la hora de dedicar recursos económicos y esfuerzos a crear programas que supongan avances educativos para nuestros hijos. Por todas estas razones, seguiremos también trabajando en este tipo de iniciativas, que tengan a los chavales y a nuestros jóvenes como el eje, ya sea en el proyecto como Arteixo Innovación u otro tipo de iniciativas de formación que tendremos en marcha en el Concello de Arteixo, que debe ofrecer complementos a los programas de educación reglados que se aplican en los diferentes centros educativos según los parámetros que marca, en este caso, la Xunta. Con este objetivo, nuestro próximo proyecto, complementando y potenciando cada vez más lo que es Arteixo Innovación, el Concello va a poner en marcha una nueva iniciativa que es una universidad popular, por y para todos los vecinos de Arteixo, desde los jóvenes hasta los mayores, y contando con nuestros referentes educativos, con la gente que ya está trabajando ahora. Una iniciativa que ya funciona en diferentes ciudades europeas y que servirá para unificar y ampliar las distintas iniciativas educativas de presente y de futuro y que se pongan en marcha en nuestro concello. Creo que esta universidad popular municipal puede ser un peldaño más en nuestra búsqueda de una excelencia educativa, como se ha visto demostrado con la consecución del premio al proyecto Ponte dos Brozos, al Colegio Ponte dos Brozos. Una excelencia de las que hoy hemos tenido esa prueba y que, bueno, durante un evento que el Concello seguirá organizando los próximos años y esperamos que siga suministrando a los chavales de Arteixo una oportunidad para aprender nuevas cosas y de distintas maneras. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vicente, gracias por estar. Muchas gracias, alcalde. Vamos a proceder ya. Les pido a la concejala, al alcalde y a don Vicente que se levanten. Vamos a recibir a los premiados de los segundos encontros de Educatic, que nos han adentrado en los meandros del cerebro y de la influencia de las nuevas tecnologías en nuestro cuerpo. Que vaya, ¿dónde vamos a ir a parar? No lo sabemos. Bueno, pues vamos a empezar a llamar uno a uno a los centros que han recibido, que han acreditado su participación en los encuentros. Sin ellos nada hubiera sido posible, sin su compromiso, sin su involucración. CEIP Ponte dos Brozos, el director Javier Díaz le entrega el premio Vicente del Bosque. CEIP de Arteixo, el director José Luis Fernández le entrega el premio al alcalde de Arteixo. Enhorabuena. Se quedan así, por favor. CEIP Galán, la directora Concepción Sánchez le entrega el premio a la concelleira CEIP San José Obreiro, el director Manuel Gesto le entrega el premio Vicente del Bosque.
Escuela Barrio Novo, representación María José Pousa, profesora, le entrega el premio el alcalde. Instituto Manuel Murguía, la directora Begoña Campos, recibe el premio de Vicente del Bosque. Instituto Sabón, el director Javier Ramos recibe el premio del señor alcalde. Gracias a vosotros. Instituto Pastoriza, el director Javier Cal recibe el premio de la concejala. Gracias a vosotros. Ah, me cola uno. Santo cielo, perdón. Las unitarias, santo cielo. Ah, perdón, Tania López, lo siento, perdón. Perdón, Tania López. Recibe el premio de la concejala. Qué desastre soy. Es la hora de las madres y los padres, ONAIs o PAIs de estudiantes. Su empeño, su colaboración, su involucración desinteresada prácticamente siempre es capital en este tipo de iniciativas. AMPA Ponte dos Brozos. Viene Rubén Rodríguez en representación de la asociación y ha ganado con el proyecto Caminando Seguro a la Escuela. €500 ha ganado. Vale. AMPA Novo Arteixo, con el proyecto La aventura de diseñar, construir y programar, recibe el premio María Dolores Martínez, presidenta. AMPA Oloureiro recibe el premio Cristina Naya, presidenta. Como llevo una tarde calamitosa, he olvidado también decir que el jurado que ha decidido estos premios estuvo formado por Francisco Guirián, profesor del CEBI Galán, Alberto Callazo, técnico informático, y Ramón Castro, trabajador municipal que durante mucho tiempo estuvo trabajando en Arteixo Innovación. Un aplauso para los tres. Bueno, y como vamos de generosidad, toca ahora el turno de los colaboradores, lo que en los Juegos Olímpicos se llama voluntarios, que generosamente, que solidariamente, que altruistamente han participado también en estos encuentros. ¡Hombre, R2! R2, ¿está por ahí R2? Asociación R2D2. El director, Eduardo Santos, recibe el premio de la concejala Celina Varela. ¿Estás enfadado? No. Sí. Gracias por todo. Vamos, R2. Pedro García, de la asociación Bricolabs, resaltamos su implicación, que fue esencial, y gracias a su colaboración se pudo contar con todo el material de robótica de los encuentros. Muchísimas gracias. Y también de Bricolabs el profesor Amador Pérez, que aunque, bueno, nunca se jubilan los buenos profesores, está en plena actividad y estuvo todos los días enseñando a los demás lo que sabe, que debe ser mucho, de robótica.